que Dios resplandezca sobre su vida. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Y antes de empezar le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Pero yo creo que usted lo puede hacer mejor. Yo creo que se puede dar un grito de júbilo. No, yo creo que se puede dar un mejor grito de júbilo. Yo creo que se puede empezar a celebrar las bondades de Dios sobre nuestras vidas. Les voy a leer dos versículos que me encanta que la palabra de Dios sea tan constante en el tiempo. Y van a entender algo. Constante en el tiempo, porque como dice la Biblia, la palabra de Dios no caduca. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios no tiene una fecha de vencimiento. No dice después del 2020 las promesas que te di ya no funcionan. No, Dios es constante a través del tiempo. Y la palabra de Dios me dice a mí en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Usted se va a pellizcar si usted se siente un poco dormido por el frío todavía. Por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Aquí no está hablando de una persona que duerme literal como nosotros. Está hablando de un milagro de Dios. No, usted no me está entendiendo. Está hablando de un milagro de Dios. Porque ¿cuántos creemos que Dios puede dar vida a todo aquello que ha muerto? A todo aquello que creemos que ya no tiene cómo rescatarse. Levante sus manos y crea esta palabra. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo te alumbrará. La luz de Cristo llegará a tu vida. Esa luz que trae claridad a cuando usted dice no sé por dónde ir. Ahí Dios trae luz y alumbra tu camino. Cuando usted dice no sé qué decisión tomar, ahí Dios trae luz y alumbra tu camino. Cuando usted dice no veo salida, no veo oportunidad de este problema, de esta enfermedad, cuando usted dice ya no puedo más, ahí se alumbra Cristo. ¿Dónde estás? Y en Isaías 60, en el Antiguo Testamento, Dios nos confirma la palabra que dio después. Por eso le digo que la palabra de Dios es constante en el tiempo. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuántos creen que Dios ha llegado a este lugar? ¿Cuántos creen que la luz de Cristo ha llegado a sus vidas? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. No, es que usted no ha entendido. Dios ya está aquí. Ha traído luz a su vida, ha traído luz a su camino. Y usted y yo vamos a celebrar juntos, porque nos levantamos, porque resplandecemos, porque la luz de Cristo ha venido sobre nosotros. Y la gloria de Jehová ha nacido en nosotros. La gloria de Dios ha nacido sobre tu vida. Vamos, empieza a celebrar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres, alegres, porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dígalo una vez más, pero gozándose. Vamos, vamos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres, alegres, porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos, dígale a Dios: Padre, amamos todo de ti, quisiera te adorar. No se rinde. Hijo de Dios, tú eres porque tú eres porque vivimos hoy. Y usted va a decirle gracias, Dios.
todos porque tú eres. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy. y la iglesia celebra. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos, ¿qué tal si solo la iglesia le dice? Vamos. Con la A cantar, alegres porque escuchas cuando para exaltar tu nombre. Vamos, solo la iglesia diciéndole a él, vamos, vamos. Con la música del cielo, vamos. Alegres porque escuchas cuando para exaltar. Vamos A a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. alegres Porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y es que se tiene que entender que estamos entrando como iglesia en una nueva temporada, en un nuevo mover, en donde, como dice la palabra, los ciegos van a ver, el cojo va a saltar, el que no escuchaba va a poder escuchar. Y hoy creemos en tus milagros, Dios. Hoy creemos en tu palabra. Hoy creemos en lo que has prometido. Porque eres fiel, porque eres fiel. Vamos, si usted se sabe esa canción y usted no tiene espacio tal vez ahí, pero tal vez por las medidas de seguridad usted no va a poder hacer lo que hacía antes. Pero es necesario que empecemos a celebrar los milagros de Dios sobre nuestras vidas. Es necesario que con la alabanza que producimos empecemos a provocar el corazón de Dios para que traiga lo nuevo del cielo a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. ¿Y cuántos son libres? Libre para correr, libre para danzar, Libre para danzar, Libre para vivir en ti. libre para Vamos, celébralo. vivir en ti. Libre soy. ¿Cuántos libres hay aquí? Libre para correr. Libre para correr.
Y ahora la oscuridad se va. Por ti puedo gritar. libre soy, libre para correr. Libre para ¿Cuántos correr. libres? Libre para danzar. Libre para danzar. Vamos a declararlo. Libre para vivir en ti. Libre para vivir Bien en fuerte. ti. Libre soy. Y yo creo que usted puede empezar a celebrar su milagro. Yo creo que usted pueda celebrar eso que usted está esperando, eso que usted aún no ha visto, eso que lo que usted le está creyendo a Dios. Empiece a visualizar, empiece a celebrar, empiece a dar gritos de júbilo, empiece a danzar. Vamos a decirlo una vez más. Libre para correr, libre para danzar, Libre para danzar. libre para vivir. Libre para vivir Bien en fuerte. ti. Libre soy, libre para correr, Para correr. libre para danzar, Libre para danzar. libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Libre soy, libre soy, libre soy. Y antes de seguir, usted se va a llenar de fe y se va a decir, vamos, levante sus manos con la misma. Levante sus manos. Y usted se va a llenar de fe. Porque hoy yo creo que usted no sale de este lugar sin un milagro. No, usted no me está entendiendo. Hoy nosotros creemos por tu milagro. Pero también necesitas creer en tu milagro. Y usted se va a llenar de fe. Y va a empezar a recordar las veces que en la Biblia dice que el ciego, que el paralítico no podía andar. 7 años estuvo esperando, 14 años estuvo esperando toda su vida. Pero hubo un momento en que el Cristo, el Hijo de Dios, se paseó por ese lugar. Y algo sucedió, iglesia. Algo tiene que pasar cuando Jesús se pasea por tu vida, cuando Jesús desciende a tu vida. Lo que estaba muerto empieza a retomar vida. Lo que creías que nunca podías hacer, eso que creías que nunca iba a cambiar. No sé si es tu economía, no sé si es tu familia, no sé si es tu esposo, mujer, o varón, no sé si es tu esposa. Joven, no sé si son tus padres. Yo creo por padres que vienen a la casa de Dios. Yo creo por hijos que vuelven a la casa de Dios. Yo creo por esposos que vuelven a la casa de Dios y esposas también. Hoy yo creo por una salud financiera del reino. Hoy yo creo por tu milagro, por tu sanidad. Y usted va a empezar a declarar esta palabra con fe. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. Y la oscuridad, la duda, el temor, por ti puedo gritar, libre soy. Vamos a declarar una vez más.
porque se necesita un poco más de fe. Señor, por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está y por ti puedo. Y ahora el temor y la duda, La oscuridad se va. Por ti puedo gritar, libre soy. y hoy creemos en tu palabra, en lo que has prometido, en que tú eres poderoso. Hoy tenemos fe, Señor, tenemos fe en ti. Hoy tenemos viviré en tu victoria.
que se encuentra en Marcos 11:24. Dice así: por eso les digo, crean que han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Yo creo que todas sus oraciones serán obtenidas en el nombre de Jesús. Yo creo que todos los milagros serán obtenidos, porque yo sé que hay un Dios que todo lo puede y que todo lo da. ¿Y qué tal si lo decimos una vez más? Ten fe. Ten fe, corazón. Ten firmeza y valor. Está en la espera. Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla. Él nunca falla. Isaías 43:1 dice: pero ahora así dice el Señor, el que creó Jacob, el que te formó. Y yo te digo, portadores, el que te formó. No temas, que yo he redimido. No temas, porque te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Y yo quiero que todos se levanten sus manos en este momento, porque voy a declarar una palabra sobre su vida. Y dice el versículo 2: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Dios de Israel, tu Salvador. Y yo creo que usted puede darle un aplauso a Dios por esa palabra. Y vamos a cantar una canción que probablemente sea nueva para usted, pero yo quiero que usted se la aprenda y la atesore, porque es una palabra que llena de fe y de compañía de Dios. Y el coro dice algo así: abre hoy las aguas, cuídame en las llamas, y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido, y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas, y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido, y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas, y demuestra tu poder, Demuestra tu poder. calla al enemigo.
dígale, creo en ti, Señor. Vierte tu amor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Señor, abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor. creo en ti, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallar, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesa, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible. en ti. Abre hoy las aguas, cuídame la llama y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder. creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Y hoy creemos en tu poder, Dios. Hoy creemos en la abundancia de tu poder, en la abundancia de tu bondad. Yo creo que se puede dar una ofrenda de palmas a Dios y empezar a creer, y empezar a ver, porque Él es el que abre camino, porque Él es el que derruba murallas, Él es quien lo puede hacer y Él es quien lo va a hacer. Y ahora yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, vamos iglesia, en el desierto, vamos, empieza a declarar. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Vamos, sé que tú, decláralo. Mueves montañas, yo creo, Sé que lo harás otra vez. abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Yo creo en ti. Vamos, ¿usted cree? Levante las manos y adórele a Él. Yo creo en ti. Una iglesia que le cree al Todopoderoso. Una iglesia que vive al Dios vivo. Vamos, yo creo en ti. Y demuestra tu poder. Demuestra tu poder, calla el enemigo,
Demuestra tu poder. Vamos, decláralo. Demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame Las llamas y demuestra tu poder. Es el poder de Dios. Demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido. y Demuestra tu poder. Demuestra tu poder. abre hoy las aguas Cuídame las llamas. y demuestra Tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, Muestra tu poder. demuestra tu Cuando Dios introduce una alabanza y una adoración a su pueblo, el pueblo tiene que entender lo que Dios quiere decirle. Porque muchos de nosotros hemos pasado por esas aguas y Él nos ha sostenido. Muchos de nosotros hemos pasado por ese fuego y Él nos ha sostenido. Hemos pasado por el agua y no nos hemos ahogado. Hemos pasado por el fuego con las manos atadas y los pies atados y no nos hemos quemado. Porque hay un Dios todopoderoso que vive y que reina, que es el que te sostiene, es el que te lleva de la mano a lugares de privilegio, a lugares de pacto, a lugares seguros. Y es por eso que le adoramos, es por eso que le exaltamos y es por eso que le adoramos a Él. abre hoy las aguas, ¡Vamos! cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. abre hoy las aguas Cuídame la llama y demuestra tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido. y Demuestra tu poder, demuestra tu poder. creo en ti, Señor. Señor, creemos en ti. Creo en ti, Señor, creemos en ti. Señor, hoy bendecimos tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y te adoramos. Señor, en este momento, Padre, toma control total, Señor. Control total de tu palabra. Seas tú, Señor, ministrando e enseñando, Señor, a tu pueblo. Señor, como instrumento tuyo, Señor, me despojo de todo razonamiento humano y que sea tu misma voz la que nos enseñe y la que nos ministre. Que podamos entender, Señor, que tenemos que buscarte en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Una humillación total, Señor, del ser humano hacia ti. Porque solo tú mereces toda gloria, toda honra, poder y alabanza. Y el pueblo que dice amén lo recibe con un fuerte aplauso. Amén. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Amén. Yo creo que usted tome su asiento. Y yo quiero que usted pues me preste atención hoy. Hay dos cosas que necesito hacer. Número uno, necesito no moverme mucho porque Yahania dice que necesita tomarme fotos. Yo no sé, dice que yo me muevo mucho. Yo no sé. ¿Es cierto eso, que me muevo mucho? No, tranquilo, everything cool. Ahí se puso roja, vela allá atrás rojita. Hoy me basurió por teléfono. Dije, me toca a mí ahora. Y lo otro es que, viendo el concepto del tema que vamos a hablar hoy, necesito que podamos aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Y una de las cosas importantes es empezar a entender el significado de cada palabra
que está relatada en la Biblia. Amén. Y me di a la tarea de buscar algunos significados en base al tema que hoy vamos a explicar hoy. El tema que vamos a hablar es buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y esto es interesante porque tal vez hay conceptos que muy probablemente no entendemos. Y eso es lo primero que quiero ejemplificar hoy. Número uno, la palabra buscándole es la palabra hebrea bakach, que en su significado expresa la acción de buscarlo por cualquier método, específicamente en alabanza y en adoración. Pero también significa buscarlo en intercesión o interceder por alguien. Amén. También tenemos la palabra ruego, que en su significado hebreo es la palabra tayaun, que significa pedir fervientemente misericordia, súplica y misericordia. Miren lo que significa la palabra ruego. Es pedir fervientemente por misericordia. Es la misma súplica que pedimos por la misericordia de Dios. Pero también tenemos la palabra cilicio, que es la palabra hebrea sak. Y esto es interesante porque el cilicio en realidad es un traje que usaban los profetas. Y este traje era de una tela gruesa y habitualmente se usaba en señal de duelo o aflicción. Quiere decir que cuando había un duelo o había una aflicción, el profeta se ponía el traje para demostrar que necesitaba orar por alguna situación específica. Amén. Pero también aquellas personas que estaban en cautiverio usaban ese traje o esa gabardina, como lo quieran llamar. También está la palabra ceniza, que es la palabra hebrea efer, que significa esparcir. Esto es una cultura que se practicaba, una cultura bíblica, que las personas se cubrían la cabeza para expresar arrepentimiento. Cuando una persona estaba arrepentida del pecado, expresaba de esa forma. Una cultura bíblica expresaba de esa forma y se llenaba de ceniza. Ahora bien, entendiendo estos conceptos bíblicos del título que estamos hablando hoy, es normal que la iglesia o que las personas le pidan a Dios. Es normal que nosotros en nuestras oraciones le pidamos a Dios cosas muy sencillas, como le pidamos por la salud, le pidamos por la economía, le pidamos por nuestros hijos, por nuestra familia, le pidamos un sinfín de cosas interesantes o necesarias para nosotros. Pero hoy quiero cambiar un poquito el concepto de la forma como tenemos que pedir, porque cuando empezamos a pedir, pedimos específicamente para un beneficio propio y personal. Pero quiero que entendamos algo. La palabra en 1 Timoteo 2:5, la palabra en 1 Timoteo 2:5 me dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire lo interesante, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Dios, Jesucristo, los hombres. El canal que tenemos para estar con Dios o para llegar a Dios es Jesucristo. Amén. Y es ahí donde tenemos que empezar a enfocar nuestra oración. Como representantes de Jesús aquí en la tierra, todo lo que vayamos a orar tenemos que orarlo en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero empezamos a ver ejemplos muy importantes aquí, porque aquí en la tierra de los vivientes, cuando empezamos a pedir, deberíamos interceder en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hacemos específicamente porque es lo que hemos aprendido. Nos han enseñado continuamente, y yo les hice la pregunta y ustedes contestaron bien, en el nombre de Jesús. Pero Jesús siempre buscó algo específico. Si vemos la vida de Jesús, Jesús nunca pidió por él. Es más, la misión de Jesús no fue a pedir por él. Cuando empezamos a ver toda la historia bíblica acerca de Jesús, vemos donde en alguna parte de la historia nos dice: Él vino a servir, no a ser servido. Pero también en una parte de la historia bíblica vemos donde Jesús vino
a buscar a aquellas personas que estaban perdidas, por aquellos que estaban enfermos, por aquellos que estaban en la esclavitud. Amén. Entonces, todo lo que hacía Jesús, todas las oraciones de Jesús eran dirigidas a aquellas personas con una necesidad específica. Note esto, cuando nosotros oramos para una necesidad específica nuestra. Pero cuando empezamos a darle un contexto real de lo que Jesús quiere en nuestra vida, empezamos a orar en dirección de lo que quiere Jesús. Qué bonito, me están poniendo atención. Gracias por eso. Ahora bien, entendiendo ese primer punto, el libro de Malaquías cierra su capítulo con algo muy interesante, porque lo que Malaquías nos expresa es algo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y en Malaquías 4:6 dice: y haré volver el corazón del padre hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia el padre. Y eso lo que estaba haciendo es restablecer las relaciones familiares que se habían roto. Relaciones familiares que muchas veces en lo terrenal se rompen entre padres e hijos, pero también viene a restaurar espiritualmente la relación entre Dios Padre y los hijos terrenales. Por eso Jesús, cuando viene al mundo en siendo hombre, empieza a trabajar y empieza a predicar el evangelio y dice: hoy les traigo buenas nuevas. Esas buenas nuevas lo que nos quiere decir es que el reino de Dios se establece, y aquellos que quieren ser parte de esa familia del reino de Dios tienen que restablecer su relación con Dios Padre. Amén. Y es ahí donde empezamos a entender que Jesús empieza a enseñarnos en qué dirección tenemos que orar. Ahora bien, quiero contarles una historia, y le comentaba a Mayla que él iba a usar de ejemplo hoy. Y es lo siguiente: la iglesia como tal hace 3, 4 años tenía lo que llamábamos las casas de pan. Era una forma de evangelismo que teníamos. Y exclusivamente nosotros teníamos una casa de pan en Limón 2000 y nosotros trabajábamos en esa casa de pan. Resulta que Limón 2000 ha sido un lugar pues señalado por todos, un lugar de delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día llegó uno de esos muchachos que siempre se para en la esquina, y ese muchacho llegó y dio una especie de testimonio, y él dijo: yo vine aquí por algo. Hay una muchacha allí en la casa de la esquina que todas las noches ora en voz alta. Y ella ora por nosotros y nosotros la escuchamos. Y nosotros ahí en la calle estamos diciendo malas palabras y estamos fumando y estamos haciéndolo nosotros. Pero nosotros escuchamos a esa muchacha orando todas las noches y lo hace en voz alta. Inmediatamente él dice: si esa muchacha está orando y pasa todas las noches y nos saluda sin importar quiénes somos nosotros, quiere decir que ella está dando testimonio. Y encima él dice: yo voy a ir a esa casa a ver qué es lo que hay, porque se oye bonito la cosa. Y además dan buena comida. Dan buena comida en la casa del pastor Gerardo y Yesenia. ¿Qué es lo interesante aquí? Es que una persona se posicionó a orar en el nombre de Jesús por aquellas personas que Dios ama. Mayla hubiera querido orar para que Dios construyera, que remodelara su casa, por su economía, por sus hijos, por lo que sea. Pero Mayla oraba por esos jóvenes que estaban ahí en la calle. Quiere decir que Dios iba a recompensar a Mayla porque Mayla estaba orando en la dirección que Jesús quiere que oremos. Amén. Ahora bien, es interesante porque ahí es donde empezamos a recapitular un montón de cosas que necesitamos establecer en esta enseñanza. Quiero que entendamos esto: todos somos afectados por la desobediencia que hay en el mundo. Nosotros estamos en Cristo, pero por todo el pecado que hay en el mundo nosotros somos afectados. Somos parte de todo lo que está sucediendo. Pero escúcheme bien: los hombres y las mujeres fieles tienen que marcar la diferencia. Hay pecado en el mundo, pero usted que es fiel, usted que es un hombre y una mujer fiel, tiene que marcar la diferencia.
Amén. Cuando usted marca la diferencia, se establece lo que Dios quiere. Amén. Y es ahí donde la historia bíblica nos relata cosas interesantes. Cuando marcamos la diferencia como hombres y mujeres fieles, puede haber maldad en el mundo, pero hay una esperanza, porque sencillamente hay hombres y mujeres que se posicionan en oración. Amén. Cuando hablamos de la historia bíblica, el libro de Daniel es muy interesante y es donde se enmarca un registro histórico de los judíos fieles. Habían judíos fieles, habían personas fieles, pero también esas personas fieles fueron llevadas en cautiverio a Babilonia. Esas personas fueron como esclavos, pero Dios siempre tiene el control de todo. Amén. Y cuando conocemos la historia de Daniel, que todos la conocen, amén, conocemos que la historia nos relata que Daniel y sus amigos nos enseñan que eran fieles. Y en medio de su fe y su oración, pudieron cumplir el propósito por el cual fueron llevados ahí. Antes de entrar al libro de Daniel, quiero que recordemos una profecía que hubo en Jeremías del por qué sucedió que todo ese pueblo de Jerusalén y de Judea fueran llevados cautivos. Y en Jeremías 25:11 dice lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mire lo que dice Jeremías. Años atrás relata y profetiza: por la desobediencia del pueblo, ese pueblo va a caer en ruinas y van a ser llevados en cautiverio y van a estar al servicio de los reyes de Babilonia. Hasta ese punto estamos entendidos de lo que está sucediendo, pero cuando empezamos a entrar en la historia, es ahí donde empezamos a ver que por causa de la desobediencia muchas veces suceden cosas que no tienen que suceder en nuestra vida. Amén. Pero muchas veces también tenemos que entender que Dios permite muchas cosas para que Él se glorifique en nuestra vida. Amén. Ahora bien, hay toda una historia interesante desde Jeremías, Ezequiel, hasta llegar al libro de Daniel. Y yo quiero invitarlo a que usted lea toda esa historia para que usted pueda entender todo lo rico y el trasfondo histórico de lo que sucedió en todo eso. Hay una serie de profecías interesantes que deberíamos aprender. No me puedo meter en eso porque pasaría toda la noche aquí predicando y también es un poquito difícil de entender. Ahora bien, pero recordemos esto. Y vámonos a 1 Daniel 4:6. Y mire cómo empieza todo esto. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Sigue diciendo el verso 4: muchachos en quien no hubiera tacha alguna, de buen padecer, enseñados en toda sabiduría. Eran muchachos como verme a mí. Ok. Sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y se les señaló el rey ración por cada día de la provisión de la comida del rey, y vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Verso 6: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Ahora bien, les explico todo esto. Fueron llevados en cautiverio muchos a ese lugar, a Babilonia. Pero de entre todas aquellas personas que fueron llevados en cautiverio, escogieron a las personas bien parecidas, inteligentes, que tuvieran sabiduría, enseñados en ciencia, que tuvieran la capacidad de poder aprender. Es ahí donde aparece el nombre de estos 4 muchachos. Y es aquí donde empieza lo rico la historia, porque la Biblia me dice que para que ellos aprendieran sobre el lenguaje y la costumbre de los caldeos, iban a pasar durante un tiempo determinado para poder amoldarlos a esa condición.
Pero Daniel y sus amigos dijeron: voy a proponerme en el corazón no contaminarme con la comida del rey. Mire lo interesante aquí, porque aquí se pone bonito esto. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo y somos parte del mundo, pero lo del mundo no debería contaminarme. Cuando nos proponemos en el corazón no contaminarnos con las cosas del mundo, es ahí donde Dios empieza a glorificarse. Y es ahí donde quiero que sigamos avanzando. Cuando vemos todo esto, vemos el verso 8, Daniel 1, el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Es linda esta parte de la historia, porque mientras otros comían todo lo del rey, Daniel y sus amigos no lo hacían. Ellos comían verduras y agua únicamente. Y había una prueba. Durante 10 días él le dijo al jefe: te voy a demostrar que si solo me das verduras y aguas, mi aspecto va a ser mejor de aquellos que comen todo lo que comen del rey. Y pasaron esos 10 días y así sucedió. El aspecto de ellos era diferente y era mejor. Hay cosas que van a suceder a nuestro alrededor, pero Dios las permite. Y cuando estamos en medio de ellas, tenemos que guardar nuestro corazón. Dios permite que estemos en este mundo pecador. Si Dios no quisiera que estuviéramos aquí, ya nos hubiera llevado su gloria. Pero Él quiere que estemos aquí. Pero estando aquí, tenemos que guardar el corazón para Él. Y cuando guardamos el corazón para Él, permite que nosotros no nos contaminemos con las cosas del mundo. Y es ahí donde Dios empieza a levantarte, empieza a llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Cuando guardas tu corazón para Dios, es ahí donde Él te empieza a poner en lugares de privilegio. Las personas empiezan a hablar lo correcto tuyo y no van a encontrar tacha alguna en tu vida. Amén. Cuando Daniel y sus amigos tomaron esa decisión, porque es una decisión que hay que tomar, es una decisión que hay que tomar estando aquí en la tierra. Decir: Señor, yo me voy a guardar para ti. Amén. Y es ahí donde empezamos a ver, donde Dios empieza a colocarlos. Ellos se consagraron, se limpiaron, empezaron a vivir en esa adoración a Dios, buscándolo en oración. Y es ahí cuando empezamos a ver cómo Dios les empieza a dar sabiduría. Porque miren lo que sucede, miren lo que sucede. En medio de todo lo que estaba aconteciendo, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo estaba perturbando. Y él llamó a todos sus sabios, a todos sus magos, y les empezó a decir: necesito que ustedes me descifren, me revelen ese sueño. Y los magos le dijeron: bueno, cuéntemelo para poder decirle cómo es la cosa. Y el rey dijo: no, si ustedes me logran revelar el sueño que tuve, los voy a poner, les voy a dar premios, les voy a dar riquezas. Estoy parafraseando. Y ninguno pudo. ¿Qué sucedió? Hizo un decreto o un edicto y dijo: que se mueran todos, mátenlos a todos. Eso llegó a oídos de Daniel y sus amigos. Entonces la palabra me enseña algo muy interesante. Daniel 2, 17 y 19. Cuando Daniel se da cuenta de esto, dice lo siguiente: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. Y es ahí donde ellos empiezan, en el verso 18, que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio. Ellos llegan y se dan cuenta de eso y se presentan delante del rey. Y Daniel le dice al rey: dame un momento para yo orar, ir donde mi padre y que mi padre me lo revele. Y se fue a orar, le dijo a sus amigos, aquellos que estaban en el común acuerdo para orar para el servicio de Dios. Y empezaron a orar, empezaron a buscar, pidieron ¿qué? Misericordia. Misericordia.
Cuando eso sucede y estaban en oración, Dios, dice el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Mire lo que pasa aquí. Daniel ora a Dios para que le dé y le revele la visión de ese sueño. Y cuando él estaba en esa oración, en ese clamor, en ese ruego, Dios le revela la visión. Inmediatamente, ¿qué hace Daniel? Bendice al Dios del cielo. Hay algo que quiero decir y quiero que me lo tome a bien. Muchas veces Dios nos bendice y nos olvidamos de darle gracias. Nos olvidamos de bendecirlo. Nos olvidamos de decir, es Dios el que hizo la obra. Amén. Ahora bien, sigamos un poquito porque es mucho lo que quiero comentar hoy. Ahora bien, en mis palabras propias, lo que hizo Daniel es, Señor, ten misericordia de mí, quiero servir en tu nombre. En mis palabras, en el relato mío personal, yo puedo decir, Daniel estaba diciendo al Señor, Señor Dios mío, ten misericordia de mí, yo quiero servir en tu nombre, no permitas que me maten como a esos otros, yo quiero servirte en tu nombre. Y es ahí donde viene la revelación. Porque cuando viene la revelación es para el servicio de Dios. Porque recuerde que usted es creado para alabanza y adoración de aquel que vive y que reina. Amén. Esto implica el servicio a Él. Cuando Daniel en medio de todo revela el sueño, pasa lo siguiente. Daniel 2, 47, 49. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Mire lo que dice el rey. Cuando Daniel le revela el sueño, verdaderamente tu Dios es Dios de todos los dioses. Verdaderamente Dios es el Todopoderoso. Verdaderamente lo que estábamos adorando ahora hace un rato, que es el Dios que me levanta, que me pasa por las aguas, me pasa por el fuego y no me pasa nada. Es el Dios Todopoderoso. Es el Dios que todo lo puede. Es al Dios al que usted y yo tenemos que orar con ruego. Es al Dios al que tenemos que buscar intercesión. Es al Dios que tenemos que adorarle y alabarle. Es al Dios al que tenemos que darle toda gloria y honra. Amén. Y es ahí donde empezamos a ver lo lindo de todo esto. Porque sigue diciendo, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de los dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dijo, y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernar en toda la provincia de Babilonia y sus jefes supremos y en todos los sabios de Babilonia. Daniel, cuando llegó como esclavo, lo colocaron como uno de los grandes. Pero sigue el siguiente verso, póngame el siguiente verso. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre sus negocios, sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach, a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué dice esto? ¿Daniel fue a orar solo? No, fue con sus amigos. Daniel se llevó toda la gloria para él. Dijo, Señor, esta es mi familia. Ellos tienen que ser parte de esta victoria. Amén. Cuando hay una familia unida en oración, cuando hay un común acuerdo, la bendición acapara a todos. La bendición es para todos. Amén. Y sigue la historia porque después de esto sucede algo muy interesante. Sigue el siguiente verso, donde el siguiente capítulo, donde se empieza a hablar de aquella estatua de oro que fue creada para adorar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué sucedió ahí? La historia relata un poquito donde dice que cuando se construyó la estatua, aquellas personas, cuando se sonaba la trompeta, las personas tenían que inclinarse para adorar la estatua. Y le hacen la pregunta a los jóvenes y le dicen,
No me preguntes, porque sabes que si esa trompeta suena, yo no voy a inclinarme para adorar la estatua, porque yo solo adoro al rey. No le están diciendo a David, le están diciendo a sus amigos. Entonces el rey entra en tal enojo que dice: póngale más fuego, más candela, póngalo en 6 el fuego. Y ese fuego estaba ardiente. Pero generalmente hablamos del milagro que sucedió dentro del horno. Generalmente hablamos de ese milagro que sucedió, que no se quemaron, y esa parte de la historia la sabemos. Pero cuando empezamos a leer minuciosamente la palabra, vemos que Dios empezó a obrar antes. Le voy a demostrar algo. Y dice lo siguiente, vamos y me dice lo siguiente. Porque cuando ellos dicen que no van a adorar, ellos están apegados a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 20? Mire lo que dice la palabra en Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siguiente verso. No te inclinarás a ellas. Ellos conocían esa palabra. Ellos vivían al Dios y ellos sabían que había que respetar los mandamientos que fueron dados a Moisés. No te inclinarás a ellas. Y ellos dijeron: no, yo no me voy a inclinar a nada, porque yo tengo que respetar lo que Dios me dice. Si yo guardé mi corazón para Dios, voy a hacer todo lo que Dios me indica. ¿Van conmigo o están perdidos? ¿Vamos bien? Ok, esto se va a poner bueno. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Siguiente verso. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis. Mire lo que dice. Si usted obedece todo lo que yo digo, sin importar en la situación o en la adversidad que usted esté, demuestra que me ama. Y como usted me ama, yo voy a tener misericordia de usted. Amén. Entonces volvemos a la historia en Babilonia. Está la famosa estatua. Ellos no se inclinan porque conocen la palabra. Y entonces el rey le dice a sus soldados, los más grandotes, los más fuertes, que los ate. Y atan a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Los atan. Atados están. Y como el horno de fuego estaba en full, los alzaron. Mire lo que dice la palabra. Vamos a la palabra. Daniel 3:22. Y esta es la parte interesante que yo quiero que usted lea minuciosamente. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que los habían alzado. ¿El milagro dónde empezó? ¿Cuando entraron en el fuego o cuando los alzaron? Porque si mató a aquellos que los saltaron, ¿por qué no los mató a ellos que estaban atados? Pero es que siempre hablamos del milagro que ocurrió ahí en el horno. Pero el milagro empezó porque la gente necesitaba ver lo que Dios estaba haciendo. La gente necesitaba ver que aquellos, porque cuando usted honra a Dios en lo oculto, cuando usted lo busca en lo oculto, Él lo engrandece en público. Porque ellos dijeron: yo no voy a adorar a nadie. Y cuando fueron atados, estos grandotes los agarraron y los iban a echar. Y ellos se murieron. Pero los que estaban amarrados no. Y el milagro siguió porque cayeron al horno de fuego. Y dice el rey: no fue que metieron a 3, pero veo a 4. Y la palabra dice: es como un ángel de un Dios. El mismo Dios estaba con ellos ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque mire lo que dice la palabra, en Mateo 28:20. Mire lo que dice la palabra en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.
he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa de parte de Dios que si tú guardas sus mandamientos, Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. No importa la circunstancia, no importa si estás en el fuego, Dios va a estar contigo siempre y cuando tú guardes el corazón para Él, lo busques en oración, en adoración y cumples lo que Él dice. Él va a estar contigo siempre. Amén. Aleluya. Pero sigamos un poquito con la historia, porque hay otro acontecimiento que sucedió en esa historia de Daniel. No hemos llegado donde quiero que lleguemos, porque sucedió otro acontecimiento. Y en la historia nos enseña, en el capítulo 5 en adelante, la interpretación de todo lo que sucedió, todo lo que la cultura nos enseña y todo lo demás, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante aquí, porque sucede que Daniel era un hombre de oración, un hombre que buscaba al Señor, un hombre que estaba y tenía bien claro lo que era orar. Y aquellas personas que tienen bien clara la función de ser un intercesor o una intercesora, son personas que son señaladas, son personas que son juzgadas y son personas que les tienen mucha envidia. Pregúnteme por qué. Porque Dios les revela lo que a usted no les revela. Porque ellos le buscan. Porque ellos le buscan. Entonces usted quiere lo que ellos tienen, pero a costillas ¿de qué? ¿De gratis? No, hay un precio que hay que pagar. Amén. Entonces pasa algo aquí. Conocemos esa historia. Y es interesante porque la historia de ahí donde sucede todo en el capítulo 5, vamos hasta el capítulo 6 donde sucede algo interesante. Y les relato, los voy a poner en el contexto, sigo con la historia. Daniel revela otro sueño, o otra visión. Porque mientras el rey estaba en una fiesta, aparece una mano y empieza a escribir en la pared. Y todo el mundo se asusta. Y mandan a llamar a Daniel. Y Daniel revela lo que estaba escrito ahí. ¿Cómo lo revela? Porque él tenía una conexión directa con Dios. ¿Qué sucedió con los otros? Los quitaron, los desecharon. A esos otros intérpretes, magos, reyes y todos los que estaban, empezaron a tomar envidia sobre Daniel. Entonces le montaron una especie de complot al rey. Y como el rey es rey y le gusta ser el mandamás, resulta que lo convencen de que haga un edicto o un decreto. ¿Qué significa esto? Que ellos lo convencieron para que en 30 días nadie pudiera pedirle ni adorar a nadie que no fuera el rey. Pero Daniel tenía algo muy claro. Y le leo lo siguiente. Daniel tenía algo muy claro. Vamos a Daniel 6, el verso 10. Porque mire lo que sucedió. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió la ventana de su recámara, de la cámara, que daba hacia Jerusalén. ¿Qué hizo Daniel? Se arrodilló, se postró. 3 veces al día. ¿Qué hacía? Oraba. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted ora? No me conteste, tranquilos, no me conteste. No me conteste, tranquilos. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Al día, dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Quiere decir que Daniel tenía una costumbre, un hábito, una disciplina de orar. Creo que hace como 22 días tuve que predicar en un culto de miércoles. Y cuando iniciamos la celebración yo les decía, ore, pídale a Dios. Y muchos estaban.
Pero dice la palabra, y Daniel oraba en voz alta. Si yo le digo ahorita, ore, muchos van a estar, Señor, en el nombre de Jesús, porque le tiene miedo a abrir la boca. Usted tiene que abrir la boca. Número 1, para que Satanás sepa que usted le está hablando a su papá. Y para que su papá sepa que usted confía en él. Amén. Sigamos un poquito. Esto se está poniendo interesante, Miren esto, 3 veces al día oraba. Esto significa disciplina. Amén. Daniel nos enseña la importancia que tenemos que tener de orar sin importar los obstáculos. Daniel vio un problema y lo que hizo fue recordarse lo que él siempre hace, orar. Usted tiene un problema y se achicopala. No quiere adorar, no quiere orar y anda. ¿Qué le pasa? Usted no ha entendido que cuando usted pasa la primera prueba va a venir una prueba mayor. Porque si usted tiene la capacidad de subir al primer obstáculo, Dios lo está entrenando para que siga escalando. Y entonces usted va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, en triunfo. Pero cada escalón es una batalla de oración. Amén. Pero esto no queda aquí, sigue avanzando la historia. Entonces, leemos el verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judea, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino 3 veces al día hace peticiones o hace oraciones. Y de ahí en adelante conocemos la historia. ¿Por qué? Porque meten a Daniel, ¿a dónde? ¿A dónde metieron a Daniel? Con los leones. Lo metieron con los leones. ¿Dónde está el milagro? ¿En la cueva o por lo que le pasó al rey? Porque cuando él entra a la cueva, cuando él está en la cueva, esa noche el rey no pudo dormir. Y en la mañana siguiente sale corriendo. Quiten esa piedra. Daniel, tú estás ahí. Aquí estoy. ¿Cómo? Sí, aquí estoy. ¿Qué hizo el rey? Empezó a glorificar a Dios. La circunstancia que tú estás viviendo y dependiendo la actitud que tú tengas, Dios se va a glorificar en ti para que aquellos que no creen empiecen a creer. ¿Se acuerdan la palabra que dice que por un camino saldrán y por 7 huirán? ¿Qué pasó en esa historia? Sacaron a Daniel y ¿a quiénes metieron? A los que lo acusaron, a ellos y a sus familias. Y no quedó ni un huesito. Porque Dios siempre va a tener control de todo en tu vida. Amén. Pero ustedes creen que queda ahí. No queda ahí, hay más. Y es aquí donde empezamos a predicar. Me gusta cuando la pastora dice eso, entonces se lo copio. Ahora bien, cuando Daniel llega en el primer capítulo a Babilonia, él tenía aproximadamente 17 años. Cuando sucede todo lo siguiente en la fosa de los leones, y en el capítulo 9 en adelante, Daniel aproximadamente tenía 90 años. Y el título en el capítulo 9 lo que nos dice sencillamente habla de la oración de Daniel. Una oración que es una oración especial, una oración verdaderamente linda y maravillosa, que es la oración que hoy tenemos que poner en práctica a partir de ahora y por el resto de nuestras vidas. Porque en ese periodo que Daniel tuvo en Babilonia, pasaron 3 reyes
3 reyes que fueron sucesivos durante toda esa temporada. Y es ahí donde empezamos a ver cómo Daniel se sostuvo por su fidelidad a Dios y siempre estuvo en lugares de privilegio. Pero en el capítulo 9 sucede algo muy interesante. Vamos al verso 1, verso 2. En el año primero del rey Darío, hijo de Asur, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel, escuche, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba haciendo algo que él acostumbraba a hacer. Él se metía a orar y él estaba estudiando la palabra de Dios. Cuando él está estudiando la palabra de Dios, se da cuenta que lo que había profetizado Jeremías, los 70 años, se estaban cumpliendo. Entonces él empieza y dice: Señor, aquí hay algo muy interesante. Pero mire lo que dice la profecía de Jeremías, Jeremías 25, 11, 12. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán todas las naciones a los reyes de Babilonia 70 años. Todo esto sucedió en ese periodo. Pero después viene la promesa en el verso 12: y cuando sea cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación que por su maldad ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel se agarró de una palabra profética. Sabía que había un castigo por una desobediencia, pero sabía que Dios los iba a levantar nuevamente porque ya había pasado el periodo. Entonces Daniel empezó a orar. ¿Qué empezó a hacer Daniel? Porque él empezó a orar en base a la palabra de Dios. Usted no puede orar por orar. Tiene que orar en base a las escrituras. Señor, quiero un carro. ¿Fundamentado en qué? Quiero una casa. ¿Fundamentado en qué? Quiero que mi hijo vuelva. ¿Fundamentado en qué? Está frío aquí adelante. Se está poniendo bonito esto. Aquí voy. Todavía tengo tiempo. La gente de estos tiempos le gusta todo menos lo de Dios. La gente de estos tiempos le gustan las cosas del mundo y no le gustan las cosas de Dios. Le hago un ejemplo. Hoy llovió todo el día, duro, y la iglesia está cuando debería estar, que el pastor no debería ni estar mandando mensajes. El pastor más bien debería estar diciendo: ya no puedo meter a nadie más. Y nosotros, los mismos cristianos, nos gusta estar en la camita. Eso es del mundo, porque nos da pereza venir a la casa de Dios. No, ya fui miércoles, ya fui domingo, voy hasta el otro domingo. No, es que no voy a ir miércoles porque voy a ir a matrimonios. Pero usted quiere que Dios lo bendiga todos los días. Imagínese si la estructura de la iglesia hubiera sido como antes, que los lunes era una cosa, los martes era otra cosa, los miércoles era otra cosa, los jueves era otra cosa, los viernes era otra cosa, los sábados era una cosa y los domingos, que todos los días estábamos aquí. ¿Cómo haría usted? Ahora bien, en los postreros días, que cuando haya dificultad, aquellas personas que digan a la fe a la cual sirven van a ser asesinados, ¿cómo va a ser usted? Daniel nos pone el ejemplo. Venga lo que venga, yo voy a seguir glorificando a Dios. Si me dicen no puedo ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Si me dicen no puedo orar, voy a orar. ¿Qué pasa si en la asamblea legislativa se les ocurre llegar y decir: voy a hacer un decreto que nadie puede orar durante 30 días si no los matamos? ¿Va a orar o no va a orar? No me mienta, no ora ni por costumbre va a orar por eso. Por eso es donde yo creo que Dios direcciona a nuestra pastora en una serie de enseñanzas como estas, para que la iglesia se anime a orar. Ahora bien, usted ora.
¿Por qué los lunes de clamor solo vienen 10, 14 personas? Estamos los lunes en clamor por los hijos. 10 personas vienen. ¿Dónde están los demás? Ahora bien, yo voy a estar el 29 de este mes aquí en la iglesia, que es el culto de intercesión. Yo quiero ver cuántos vienen a orar. Ahora que podemos orar, en los posteriores días, cuando no podamos hacer nada para el Señor, ¿qué vamos a hacer? Le dije que se iba a poner bueno esto. Se lo dije. Pero esto no queda aquí porque sigue la oración. Voy corriendo. Mire lo que profetiza Jeremías. Jeremías 29. Pero así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darlos a fin que esperáis. Entonces invocaré y veréis y oraré, y a mí y yo os oiré. Mire lo que dice. Dios va a revertir todo lo que pasó, pero Él necesita que empecemos a clamar, y cuando empecemos a clamar, Él va a oír y Él va a hacer lo que Él prometió. Ya Dios lo prometió, ya Dios te prometió todo. Ahora Dios necesita que usted lo busque en oración. Ya Dios te prometió. ¿Hay alguno que tiene algún hijo descarriado? Ya Dios prometió que él pertenece por promesa, pero Él necesita que usted ore, interceda y que clame por ese hijo. No se lo deje a los pastores. Para eso usted tiene boca. Amén. Seguimos un poquito, avancemos un poquito. Entonces es donde Daniel toma la decisión. Porque para orar hay que tomar decisiones. Para posicionarse en oración hay que tomar decisiones. Y entonces en el verso 3 de Daniel 9, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Daniel se dio cuenta de la profecía, se dio cuenta de la promesa de Dios, se dio cuenta de la maldad del mundo, de la maldad del pueblo, y tomó la decisión y volvió su mirada a Dios y empezó a rogarle en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Se humilló delante de Dios por toda una nación. ¿Cuántos empezamos a orar por lo que Jesús tanto ama, que son las almas? Por eso al principio dije, muchas veces hacemos la oración a beneficio personal, y tenemos que cambiar el concepto de la oración a beneficio de lo que nos enseñó Jesús, para ganar las almas y para romper todo pecado que hay en esta humanidad. Por eso nosotros los fieles que vivimos dentro de este mundo tenemos que buscarlo en oración y ruego, ayunando para aquellos que están perdidos. Porque muchos de sus familiares están perdidos, muchos de los hijos están perdidos. ¿Y dónde están aquellos intercesores que se levantan por una familia? Amén. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? ¿Orar verdaderamente? ¿Usted sabe que una iglesia se sostiene por la oración de los fieles? ¿Por la oración de sus miembros? ¿Usted sabe que una iglesia se sostiene por eso? Y muchas veces necesitamos más intercesores. Necesitamos más gente que se levante madrugadas a clamar.
Hagamos una prueba. Tome una semana de hoy al sábado y empiece a clamar y decirle al Señor: Señor, que todos los que se fueron de casa que vuelvan y ayune. Y le garantizo que el domingo no va a caer un alma aquí. Pero que todos en el común acuerdo, así como Daniel y sus amigos se pusieron en el común acuerdo para orar. Pero se lo dejamos al grupito de allá atrás de intercesores que durante 24 horas están orando. ¿Y los demás dónde estamos? No los estoy regañando, nada más les estoy enseñando. Amén. Y es ahí donde Daniel empieza a orar. ¿Me ayuda, Jaser? Y ahí es donde Daniel empieza a orar. Y el verso 4 dice: y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Daniel empezó haciendo lo que Jesús nos enseñó. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Jesús nos enseñó: tienen que orar de esta forma: Padre Nuestro. Entonces Daniel empieza: Señor todopoderoso, grande y majestuoso, tú que eres misericordioso. Daniel estaba exaltando a Dios. Ojo con esto: Daniel sabía que fue Dios el que mandó el castigo, pero Daniel sabía también que era justo y necesario ese castigo, porque todo acto de desobediencia siempre va a acarrear una consecuencia. Entonces Daniel empieza a orar y le dice: Señor, te amo, ten misericordia de nosotros. Y brincamos al verso 5 y el 6. Y oiga cómo ora Daniel. Escuche cómo ora Daniel: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Verso 6: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Muchas veces la profeta de esta casa, nuestra madre espiritual Carmen Carazo, nos dice algo y desobedecemos a eso. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Pero aquí hay algo interesante, porque él ora: hemos pecado. Daniel pecó, pero él no se sacó de la ecuación, porque él sabía que él era parte de ese pueblo en cautiverio. Y él se humilló a tal punto, así como Jesús se humilló. Jesús se hizo pecado. Daniel reconoció que también él pecaba cuando no lo hizo. Hemos pecado, pero ¿sabe cómo oramos? Porque yo lo he hecho. Señor, es que él peca, ayúdale. ¿Y usted? Somos muy santos, muy perfectos. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Entonces él no se sale de la ecuación. Daniel reconoció y se humilló, rogando, ayunando, se vistió de cilicio y se llenó de celicia en forma de arrepentimiento, pidiendo perdón por la maldad del pueblo. Él se puso como representante, así como Jesús se puso como representante tuyo cuando fue a la cruz del Calvario y tomó tu lugar. Amén. Es donde Daniel nos enseña que tenemos que confesar nuestro pecado, nuestro propio pecado, y hablarlo tal como es. Y él dijo: hemos pecado, no hemos oído tu voz, nos hemos rebelado y no obedecemos.
Aquí no habla de pecado de adulterio, de fornicación, no habla de ningún pecado de esos. Pero habla de pecados de que hemos desobedecido a Dios, que no hemos escuchado su voz, que no lo hemos buscado, que no leemos su palabra. Eso es pecado también. Que no hemos orado. Cuando usted sabe que algo es bueno y usted no lo hace, se convierte en pecado. Y en el verso 7, Daniel empieza a reconocer: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy llevo todo nombre de Judea, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los que cerca y los de lejos, y todas las tierras y toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión, cuando se rebelaron contra ti. Daniel sigue reconociendo que a causa de eso, así actuó Dios. Hay veces pasan cosas en la vida nuestra y le echamos la culpa de Dios y no analizamos qué hicimos nosotros para que eso sucediera. Pero esa oración es tan específica y tan linda, porque Daniel nos abre el pensamiento y nos dice: hemos pecado, nos hemos equivocado, y lo que está aconteciendo no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Y del verso 1 al 14 empieza todo el agradecimiento a Dios y reconocer los pecados. Pero a partir del verso 15 viene la promesa, viene el reclamo de la promesa. Verso 15: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con tu mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tiene hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén. Como Daniel sabía que él era fiel, que él había hecho lo correcto, él empezó a reclamar una promesa de Dios. Y dijo: Señor, como tú eres grande y poderoso, como lo hiciste una vez, hazlo otra vez. Como lo hiciste con tu pueblo Israel cuando lo sacaste de Egipto, hazlo otra vez. Por eso la palabra hay que estudiarla y orar en base a esa palabra y proclamar y declarar la palabra en estos tiempos para que se cumpla y podamos vivir en la victoria de Dios. Y es ahí donde empieza y sigue orando Daniel. Tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual invocado tu nombre, porque no levantamos nuestros ruegos a ti. Confiamos en nuestra justicia. No confiamos en nuestra justicia, sino en tu misericordia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Dios no te escucha porque tú eres justo o porque tú eres fiel. Dios te escucha por su clamor, pero Él actúa por la misericordia de Él. Y cuando Daniel empieza a orar, Dios escucha su voz. Cuando Daniel empieza a orar, ahí es donde Dios empieza a responderle a él. Porque cuando empezamos a orar,
Es ahí donde tenemos que tener la garantía de que Dios siempre nos va a responder. Porque la palabra en Crónicas nos enseña en segunda de Crónicas 7:14: si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, buscare mi rostro, si portadores de su gloria se humillare, si portadores de gloria se humillare, y orare y buscara su rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré los pecados de todo Limón. Y sanaré la tierra. Y cuando en Crónicas aprendemos esto, entendemos que lo que Daniel empezó a hacer fue clamar. Se arrodilló, se postró, ayunó, no sé cuántos días ayunó, pero se vistió de silicio y se llenó de ceniza, arrepintiéndose por el pecado que él no cometió. Pero se arrepintió y empezó a orar, empezó a clamar. Cuando hay un hombre y una mujer que se arrepiente, se humille y empiece a orar y empiece a clamar, Dios escucha su voz. Pero no es orar por su beneficio personal, es orar por aquellas almas que necesitan la intercesión suya y mía. Es orar por aquel pueblo que está perdido, así como Jesús vino a rescatarlos, a buscarlos. Dios se fue, nos deja el Espíritu Santo con poder y autoridad y nos dice: en mi nombre harán mayores cosas. Así que oren, búsquenme, intercedan y sanaré la tierra, y todos aquellos que están en cautiverio volverán a mí. Es por eso que tenemos que levantarnos en oración. Pero no termina ahí, porque Dios responde inmediatamente. Y esto es una profecía que no me voy a meter, pero solo se los voy a mencionar. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Verso 23, gracias, perdón. Y derramé mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, se le apareció. La respuesta de Dios llegó. A quien había visto en la visión al principio, volando como prestezas, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde. No específicamente estaban haciendo sacrificio, era el tiempo cuando se llevaba el sacrificio. Siguiente verso. Verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciéndome: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiendes pues la orden y entiendes la visión. Después de todo el relato de Daniel, rápidamente conté un poco la historia para llegar a este punto, porque de ahí en adelante sigue la profecía de las 70 semanas. Y esto es algo que en algún momento se va a tocar. Pero los 70 años que Jeremías profetizó, Daniel, estudiando, se dio cuenta y toma la decisión para orar, para interceder, para empezar a rogarle a Dios. Y la Biblia me dice que como Dios conoce los corazones, en el momento que Daniel empezó a orar, Él mandó la respuesta. ¿Ya oraste? Ya Dios mandó la respuesta.
Ya intercediste, ya Dios mandó las respuestas. Ya te arrepentiste, ya Dios mandó la respuesta. Ya clamaste, ya rogaste, ya te vististe de cilicio, te llenaste de ceniza, te humillaste, ya Dios te oyó, ya mandó la respuesta. Porque sencillamente el ángel Gabriel le dice, es para que tengas esa sabiduría y el entendimiento. ¿Sabe qué es esa sabiduría y el entendimiento? Lo que Dios te revela, que no se lo revela a otros. La recompensa, la misma recompensa que recibió Jesucristo cuando buscaba al Padre. Cuando Jesús oraba y bajaba del monte, sucedían milagros. Pero antes de que sucediera el milagro, él oraba. Daniel, antes de que Dios se glorificara, él oraba. Y antes de que Dios mandara la respuesta, él empezó a orar. Amén. ¿Qué tal si usted se pone en pie? ¿Aprendieron conmigo hoy? ¿Sí? Les voy a ser honestos. Cuando la pastora me pide que le ayude a predicar hoy por un asunto familiar, y me dice que escoja una de las oraciones, empiezo a investigar. Y lo primero que me trajo a la memoria del Señor fue lo de Mayla en Casas de Pan. Yo no sé si conté la historia bien, pero era algo parecido. Lo que sí sé que yo me acuerdo que el muchacho dijo, esa muchacha ora duro. Y empecé a buscar diferentes tipos de oraciones. Y llegué a esta oración. El libro de Daniel es una profecía de lo que se da o se va a dar en los tiempos venideros, de la segunda venida de Cristo. Y en algún momento se me hizo un colocho. Digo yo, ¿cómo le voy a explicar a la iglesia esto? Porque yo lo leo y lo entiendo a mi forma. Y a la iglesia. Pero el Señor creo que me dijo lo siguiente: llévalos por todo el camino de lo que le sucedió a Daniel y sus amigos, para que vea que desde joven él tuvo la disciplina de orar. Pero desde joven pasó por muchas adversidades. Pero gracias a la oración superó todas las adversidades. Pero a sus 90 años mantuvo la disciplina de leer la palabra, de apoderarse de las promesas y seguir orando. Y es ahí donde Dios le revela, es el tiempo para reclamar lo que Él nos prometió. Y él empezó a orar y a orar y a orar. Y cuando la palabra me dice, e inmediatamente empezaste a hablar, Dios te respondió. Les voy a decir algo. Dios sabe nuestros pensamientos, sabe lo que necesitamos. Él lo sabe. Y más cuando usted trata de hacer las cosas bien. Pero Él necesita que te actives en fe. Por ti y por aquellos. Hemos pedido y pedido para nuestro propio beneficio. Y sí, Cristo viene pronto. Pero Cristo ha atrasado su venida, creo. Porque Él está esperando que aquellos que necesitan ser salvados sean salvados. Y Él necesita de usted y de mí que clamemos, que intercedamos en ayuno, con ruego, con humildad. Cuando Jesús ve que usted hace eso,
hay coronas que empiezan a ser dadas. Pero lo más lindo de todo esto es que esas coronas no son para nosotros, porque el día que estemos frente a Él, le vamos a decir: Señor, lo hice para servirte y aquí está mi corona. Y todo, absolutamente todo se enfoca en que aquel que vive y que reina es el que merece toda nuestra adoración. ¿Qué tal si usted le adora a Él? ¿Qué tal si usted le adora? Vamos, adórele. Señor, hoy tomamos la posición de Daniel y nos vestimos. Vamos, adórele, iglesia. Y ceniza. Y oramos por nuestra provincia, Señor. Arranca de raíz lo que no es de ti. Hoy intercedemos por esta tierra. El velo de sal. Vamos, ¿qué tal si usted le adora a Él? Para solo a ti mirar. Vamos, humille su corazón a Él. Arranca de raíz Toda la iglesia en un mismo sentir. lo que no es de ti. Señor, arráncalo. El velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte Vamos. en pos de tu presencia. Señor, te adoramos a ti, Padre. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia. Vamos, sigue avanzando, sigue caminando, sigue creyéndole a Él. Vamos, hay una promesa de parte de Dios. Rompiendo la barrera. Oh, Señor, tu nombre. Pues su nombre me da. Vamos, eleve adoración a Él. Vamos. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte
El Señor promete muchas cosas a nuestra vida. Y recuerde que el adversario va a querer venir a quitarlas. Pero algo que yo sí sé es que lo que Él promete, Él lo cumple. Algo que yo sí sé es que se podrá levantar lo que se levante, pero Dios siempre va a sacar bandera por nosotros. Y cuando entendemos que hay una promesa, aférrese a ella. Cuando sabemos que hay una promesa, aférrese a ella. Porque si un día Él lo dijo, Él lo cumple. Dios de Abraham, tú eres Dios del cumplirá. ¡Vamos! Cada pacto hasta el final. ¿Qué tal si usted Una y otra vez lo declara? te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. Vamos, escúchelo. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderás este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Y toda gloria, toda honra sea para ti. Es por eso que te adoramos a ti y te exaltamos. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Vamos. Mi esperanza firme, nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, Anclado estoy en él, mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en él, mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo. anclado estoy en él, mi esperanza firme nunca me fallará. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. ¿Qué tal si usted levanta sus manos? Señor, te bendecimos y te alabamos. Reconocemos que tú eres Dios grande y poderoso. Hemos pecado, Señor, y nos hemos equivocado. Pero que tu misericordia sea nueva en nosotros.
cada día. Te bendecimos, Señor, y que la bendición tuya, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.